prácticamente 2 meses, póngale ya, hasta enero y a febrero, 2 meses y medio. ¿Qué es lo que dice el Fondo Monetario Internacional? Repara en que el Ecuador no ha elevado el IVA y que además siguen los subsidios. La evaluación presentada por el organismo internacional aclara que no pretende analizar prioridades de política económica del nuevo gobierno, pero hace las observaciones y dice, señores, tienen que subir el IVA y tienen que eliminar subsidios. ¿Por qué el Fondo Monetario exige? Vamos a explicar. Esta noticia que les estoy leyendo, el informe del Fondo Monetario Internacional, está en Diario El Universo del miércoles 6 de diciembre del año 2023 de la página 5. Ahí está. Yo quiero que la gente vaya concatenando. La información del compromiso de subir el IVA y que no lo hicieron está publicado en Diario El Comercio del 6 de octubre del 2020, donde desde el año 2022 tenían que subir el IVA y eliminar subsidios. Quiero que recordemos. Ahora, ¿por qué y para qué quieren justamente elevar el IVA y para qué quieren eliminar subsidios? Para obtener dinero para, sobre todo, pagar los papeles y pagar obligaciones de la deuda pública y para pedir más préstamos. Entonces, el acreedor, el prestamista, el Fondo Monetario Internacional, lo que dice es lo siguiente: a ver, tengan la bondad, díganme de qué manera van ustedes a devolverme la plata que les voy a prestar. ¿Y qué es lo que sucede? Imaginen ustedes, hay 3 cifras que han dicho que produce el incremento de los 3 puntos del IVA, del 12 al 15%. Yo quisiera que recordemos, sí, que unos dicen que son aproximadamente 1.350 millones, que cada punto de incremento del IVA da una recaudación de 450 millones de dólares. ¿Sí? Estamos hablando alrededor de 1.350 millones. Otros dicen que esto llega a la cantidad de forma aproximada de 1.500 millones. Y otros dicen que el incremento del IVA podría significar una recaudación adicional de 2.000 millones de dólares. Pues bien, ¿por qué y para qué? En el mes de noviembre, y la publicación salió el penúltimo domingo, la dio el exministro Fausto Ortiz, él dice que el monto de la deuda del Ecuador en este momento está sobre los 82.000 millones de dólares. Claro, 82.000 millones. Hay gente que sostiene que sí hay la plata para pagar a los empleados y que no están pagando porque quieren crear un poco de susto, de azar, para que la gente también ayude a presionar, porque el gobierno en el discurso dice, si no suben el IVA, entonces no podemos pagar los sueldos. Mentira. Y yo les estoy demostrando con los recortes de que desde el año 2020 se comprometieron los gobiernos para seguir pidiendo plata. Ahora, hagamos la cuenta. Supongamos 1.500 y 2.000 millones de recaudación anual. Supongamos, ¿sí? En 10 años, con 1.500 millones, estamos hablando de 15.000 millones. Y si la cantidad es de 2.000 millones, estamos haciendo una cuenta en 10 años de 20.000 millones. Entonces, ¿dónde está la plata para pagar la deuda? Allí, pues, en una parte, sin contar la eliminación de subsidios. A ver, ¿sí? Entonces, aquí el asunto es que si en cambio son 2.000 millones por recaudación del impuesto del IVA, estamos hablando que en 10 años se obtendrá 20.000 millones de dólares para pagar deuda. Pero el Fondo Monetario pide 2 cosas: que le suban los puntos del cobro del impuesto del valor agregado a las transacciones comerciales, el IVA, y además de que eliminen subsidios. Supongamos que el gobierno con las 2 medidas obtiene 3.000 y 3.500 millones, con la subida del IVA y además con la eliminación de subsidios. ¿Qué significaría esto?
que el país sacaría 3.500 millones al año y en 10 años serían 35.000 millones y en 20 años serían 70.000 millones. Está claro. ¿Y por qué ahora no se acuerdan de que acaban de aprobar una ley con la que exoneraron del pago de más de 2.000 millones a los grandes empresarios y dueños de grandes monopolios que tenían mora en el pago de los impuestos? Pues la gente se pregunta y dice, pero perdón, no es que no queremos colaborar, pero explíquenos cómo es que para la gente más acaudalada, más rica, los monopolios de mayor capacidad económica, ¿sí?, les exoneran el cobro de los impuestos, de determinado tipo de intereses, de recargos y otras cosas. Entonces, la gente tiene que saber realmente estas medidas, y además le quieren convencer que es porque es para digamos, lo que han declarado con el decreto ejecutivo 111, esta especie de guerra interna. No, señores, no es así. Están encabalgándose en ese conflicto, incluso exacerbaron las cosas en esos días para, dando el decreto del conflicto interno, poner en la ley estas medidas que son del Fondo Monetario Internacional. Yo quisiera exponer de otra manera las cosas, pero tengo aquí los documentos, las referencias, digamos, de la información precisa de lo que estamos hablando. Miren, el cobro de los impuestos, digamos, el cobro de la deuda es de tales características que quiero recordar el espejo de Grecia. Grecia es el espejo del Ecuador. En Grecia le obligaron a vender, por ejemplo, la empresa eléctrica, la empresa telefónica, la empresa de correos, los ferrocarriles, entregaron los puertos marítimos, los aeropuertos, hasta el negocio de las apuestas de la hípica. En Grecia, más de 2.000 años han tenido pues esta modalidad de las carreras hípicas. Y hay impuestos y loterías. Hasta eso entregaron. Tuvieron que entregar los hoteles históricos más valiosos de Grecia para que vaya a parar en manos de los banqueros alemanes, franceses e italianos que le prestaron fundamentalmente el dinero a Grecia. Y el año 2023, el año pasado, a Grecia le obligaron a que haga una cosa grave. Le obligaron a que venda 1.200 islas e islotes en lo que ellos llaman el Mar Jónico y el Egeo. Sí, señor. Habían islas de 50 millones, de 70 millones, de todo precio, desde 3,5 millones de dólares. Gente rica compró las islas más chicas. Y algunos países, incluyendo la China, compraron las islas grandes. Es decir, tienen presencia porque son los dueños de una parte de las 1.200 islas. Hágame el favor, 1.200 islas. ¿Qué pasaría en el Ecuador si es que a alguien se le ocurriera vender la isla de la Plata, que llaman, o por ejemplo, las islas de Jambelí, o las que están cerca a Puna mismo? Pues bueno, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, y hay una comisión de renegociación de deuda, les obligaron, y Grecia tuvo que aceptarlo, perder 1.200 islas. Entonces, le endeudan a un país, ¿para qué? Para cobrarle. Le endeudan, ¿para qué? Para quedarse con los recursos de ese país, pues. Yo quisiera recordar una cosa adicional. Estos mismos días dio una entrevista el señor gerente, no, él fue gerente de la Banco Central, ya no es. Me refiero al economista Augusto de la Torre. Él, en el mismo discurso del Fondo Monetario y el Banco Mundial, dice: señores, hay que subir el IVA y no puede ser de manera transitoria, sino definitiva, porque el Fondo Monetario quiere eso. Y entonces vienen estos señores, dicen: sí,
hay que subir el IVA. Y viene el doctor Osvaldo Hurtado, y hay que subir el IVA, y viene el señor Pachano, y hay que subir el IVA, y viene ahí uno y otro, viene de Cordes, hay que subir el IVA. Claro, hay que subir el IVA para tener dinero para pagar a los acreedores. Pero díganlo, pues. Tengan el valor de decir con franqueza las cosas. Sería bueno incluso publicar en el WhatsApp, sí, las fotos del informe del Fondo Monetario del 6 de diciembre del 2023 y además de ello hacer también la información del 6 de octubre del 2020. Sí, señores. Pero además, alguna gente dice, es que no hay plata. Bueno, eso sería bueno de averiguar, porque yo quiero recordar que entró en los últimos 2 años cantidades extraordinarias de plata. El régimen de Guillermo Lasso, por ejemplo, recibió dinero que no estaba presupuestado, como aconteció con el elevado precio del petróleo debido a la guerra entre Rusia y la OTAN sobre el territorio de Ucrania. En el presupuesto general del Estado se puso en el año 2022 el valor de $56 del barril, pero con la guerra el precio en el mercado mundial subió a 120 a 127 dólares durante 14 de 6 meses. El precio adicional, por lo tanto, llegó a 64 a 71 dólares a día. Según varios analistas, por cada dólar de incremento del barril, en el caso del ingreso anual, significa 70 millones de dólares por cada dólar subido. Si solo calculamos, por ejemplo, 60 dólares de incremento por cada barril, o sea, en vez de 56, 116, cuando el barril estaba entre 120 a 127, o sea, estamos rebajando la cantidad. Hagamos la cuenta, pues, 60 dólares de incremento por 70 millones por cada dólar al año, significaba 4.200 millones de dólares. Y si hacemos la cuenta, quiero recordar, a 65 dólares de incremento promedio por cada barril, entonces la cantidad es mucho más grande, pues. Allí estamos hablando prácticamente de 4.450 millones de dólares, que no estaban presupuestados. ¿A dónde fue ese dinero? ¿Quién ha fiscalizado ese dinero? Quiero recordar que sacaron del bolsillo de la gente, expidiendo la Ley Orgánica de Desarrollo Económico, que está publicada en el Registro Oficial del 29 de noviembre del 2021, y que fue impuesta por el Fondo Monetario Internacional, y que entró en vigencia gracias a la colaboración parlamentaria del correísmo, que fue el preludio para sacarle al señor Ras de la cárcel. Se estima que sacaban 2.722 millones de dólares. 2.722. Pero la Corte Constitucional autorizó que cobren no solo el 2022, sino el 2023 también. Entonces, en 2 años, haciendo un cálculo, ingresaron 5.444 millones de dólares. ¿De qué estamos hablando? ¿Sí? Sumemos a los 4.200, a la cantidad menor del precio del barril. Ahí estamos hablando de 9.644 millones de dólares. Hágame el favor. Quiero recordar que el economista Guillermo Avellán, gerente general del Banco Central, él publicaba en el Universo del 8 de septiembre lo siguiente: reconocía que en la reserva monetaria, que decían que no hay que tocar porque la dolarización se cae, decía que hay 9.016 millones de dólares. Pero 40 días más tarde, el 1 de septiembre, y por eso declaraba el viernes 8 de septiembre, admitía que se ha reducido el monto de la reserva monetaria y que ahora habían solo 6.905 millones. Es decir, voló, se evaporó, sacaron de la reserva monetaria 2.111 millones de dólares. Estamos hablando de, sumando los 3 rubros, 11.755 millones. Y podríamos continuar y demostrándoles que hay una cantidad de plata que no dan cuenta. Pero en la entrevista a Augusto de la Torre, funcionario del Banco Mundial,
Ahora solo existen en la Reserva Monetaria 4,000 millones de dólares. 4,000 millones de dólares. Lo que significa que en 6 meses la Reserva Monetaria bajó de 9,016 millones a 4,000. Más de 5,000 millones. Señores, ¿dónde está la plata, pues? Podríamos hacer relación a la cantidad de cosas, señor. Por lo tanto, aquí van a sacar una buena cantidad de dinero subiendo el IVA y lo van a aprobar. Van a votar por partes y entonces van a decir que no están de acuerdo con el IVA. Pero van a dejar que por el imperio de la ley, luego del veto del presidente, entre la subida del 12 al 15%. Ya van a ver. Por eso es que están en todos los medios, a través de los troles en las redes, que son tales y cuales los que no aceptan esto. Digan la verdad, pues. No es para financiar el conflicto interno, es para tener un fondo para poder seguir pagando y seguir pidiendo plata al Fondo Monetario Internacional. Yo quiero recordar que en diciembre del año 2009, todo el monto de la deuda que tenía el Ecuador, sí, llegaba a 10,235 millones de dólares. 10,235, toda la deuda. Pero en vez de pagar la deuda, se siguieron endeudando porque el negocio del Fondo Monetario con un país rico es quitarle la riqueza. Y quiero recordar, porque no nos vamos aquí a estar dando vueltas, en el último proyecto, el anterior, al que están este rato discutiendo en la Asamblea, en la Ley Orgánica de Competitividad Energética, que publicaron el día jueves 11 de enero del 2024, allí está. Es del registro oficial número 475, del 11 de enero, o sea, del mes anterior. Allí, quiero recordar, profundizan una ley que ya dictó el economista Correa, la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. Esa publicó el economista Rafael Correa y está publicada, quiero recordar, sí, en el registro oficial del día 16 de enero del 2015, en el tercer suplemento del registro oficial número 418 del 16 de enero del 2015. Allí hay 2 artículos que valdría la pena que la gente conozca. El uno es el 24 y el otro es del 25. En ese, justamente, en ese registro oficial, autorizan que el Estado, a través del Ministerio de Electricidad, quiero recordar, pueda autorizar que las actividades de generación eléctrica, sí, la transmisión, la distribución, la comercialización, la importación y exportación de energía eléctrica, digamos, pues, y el alumbrado público general, pueden hacer empresas estatales extranjeras y empresas privadas en el artículo 25. Y ahora, en esta nueva ley, la ley del señor Daniel Noboa, estoy indicando el nombre, Ley Orgánica de Competitividad Energética. En esa ley, en el artículo 25, justamente hacen una puntualización para que se pueda, sí, entregar a manos privadas todo lo que significa la transmisión eléctrica. Están entregando los bienes públicos, porque esas son políticas como las de Grecia. Y hay un dato adicional que yo quiero recordar. En Grecia se llevaron la plata, óigame, se llevaron la plata de la seguridad social de los trabajadores para pagar la deuda. Y además de eso, hicieron 7 rebajas de las pensiones de los jubilados. Yo he visto los videos de las marchas de los jubilados en Grecia y veo en los videos incluso zapatos amarrados con cabuya o piola. Es un saqueo de los pueblos, pero hay un tema que queremos también abordar, porque se nos había indicado que era necesario abordar un tema que pues, resulta importante para el Ecuador. Resulta que Rusia
el gobierno del señor Putin, digamos, las autoridades de Rusia han tomado represalias con el Ecuador por intromisión en el conflicto que ellos tienen con la OTAN y Estados Unidos al ceder. Por ejemplo, Ecuador tiene helicópteros y una cantidad de cosas rusos, y entonces esas armas le dan a los Estados Unidos, y los Estados Unidos, a cambio de esas armas que el gobierno dice que es chatarra, entonces le entrega $200 millones en armas norteamericanas. Yo quiero que hagamos mención a lo que pasó. Aquí no nos van a engañar, ni nos vamos a dejar sorprender, no. Una característica que ha tenido esta importante emisora de carácter plural, de carácter democrático, y que permite que todas las corrientes de opinión se expresen pues en esta tribuna. Miren ustedes, luego que el presidente Daniel Noboa anunció que enviará chatarra militar de Rusia a los Estados Unidos, el embajador ruso en Quito, el señor Vladimir Sprinchan, advirtió el 11 de enero, óigame, hace casi 2 meses, el 11 de enero del 2024, este año, que esa decisión, aunque aleguen que es chatarra, aspecto que no lo emitía, se consideraba como un paso poco amistoso por parte de su país, y que constituiría una violación de la postura de neutralidad declarada antes por el presidente Noboa, quien agregó que Ecuador, además a cambio de la supuesta chatarra, recibiría de Estados Unidos $200 millones en equipamiento moderno. La portavoz del gobierno ruso, la doctora María Zaharova, le preguntan a esta dama, le dicen que cuál es la reacción del gobierno ante las intenciones del gobierno ecuatoriano. Y ella responde en Moscú, yo tengo aquí la declaración, debe tener mucho con mayor razón la Cancillería, se supone, pues. Ellos tienen funcionarios para estar rastreando toda la información, uno lo hace. En vez de ir a dormir, uno se mete para estar averiguando lo que sucede a través del Internet. Y oirán lo que dice María Zaharova. Nuestros vecinos están perfectamente enterados de las obligaciones estipuladas en los contratos, incluido el compromiso de usar los bienes que adquirieren para los fines anunciados y no traspasarlos a terceros, sin obtener el permiso correspondiente de la parte rusa. Es decir, les han comprometido, les damos las armas, pero ustedes no pueden dar a terceros. Solo pueden dar a terceros si es que hay autorización escrita de Rusia, si la arma es rusa, claro. Y dice, suponemos que la parte ecuatoriana ha tomado una decisión tan irreflexiva bajo la seria presión de personas concernientes o vinculadas con ese objetivo desde el exterior. Si se tratara de chatarra, según lo denomina Ecuador, eso dice Daniel Noboa, es poco probable que Washington le hubiera ofrecido a cambio vehículos modernos que, entre otras cosas, cuestan unas sumas considerables. Esperemos que Quito se dé cuenta de esto. Clarísimo. Primero, el embajador Vladimir Sprinchan, el 11 de enero. Luego, la señora María Zaharova dice, ojalá caigan en cuenta en Quito lo que están haciendo. ¿Sí? Entonces, a buen entendedor, pocas palabras. ¿Dónde estaba la canciller? Hay canciller. El gobierno tiene asesores. ¿A quién obedecen los asesores? ¿Al interés del Ecuador o al interés de Washington? ¿Del Pentágono? ¿Del Departamento de Estado? ¿De quién? Habrá que preguntar. Porque lo que hacen es que el gobierno tome la decisión y mande entregando estas armas que debían tener autorización de Rusia, porque eso es lo que dice la portavoz del gobierno ruso. Nuestros socios están perfectamente enterados de las obligaciones estipuladas en los contratos
incluido el compromiso de usar los bienes que adquirieren para los fines anunciados y no traspasarlos a terceros sin obtener el permiso correspondiente de la parte rusa. No hacen caso. Pues bien, entonces están pensando que los rusos están también jugando. Pero ellos están en un conflicto terrible, pues. Y entonces ellos tienen otro criterio. Ellos responden. ¿Cuál es la respuesta? Dice, señores, estas compañías estas compañías bananeras, no pueden traer acá a Rusia el banano. Y les prohíben a 5 de entrada de las 20 que están poniendo producto en Rusia. Pero vale la pena aquí hacer algunas reflexiones. Los rusos no están jugando. Yo solo quiero dar un ejemplo de su inflexibilidad por el conflicto que tienen contra la OTAN. La OTAN son como 32 países que están metiendo plata y armas en Ucrania. Recuerden ustedes que querían, utilizando Ucrania, invadir Rusia el 14 de marzo del 2022. Pero los rusos les madrugan y se meten en Crimea el 24, o sea, 20 días antes, se meten a Ucrania. Y para que vean ustedes que no es cuestión de jugar, el señor economista Rafael Correa tenía un programa en Russia Today, la televisión rusa, pero él hace una declaración en la que dice, este caballero, o señor, el expresidente del Ecuador, sí, él dice que Zelensky tiene la razón. Muy bien. ¿Qué es lo que hace el gobierno ruso? Le saca de Rusia Today, pues. Claro. Apenas se pronunció Correa a favor del gobierno fascista de Zelensky, en video que está en las redes y que la difundió el periodista chileno Patricio Meribel, antes un allegado y defensor de Correa, y se separa de Correa porque dice, ¿por qué se pone junto a un gobierno fascista? El de Ucrania. La invasión a Rusia, utilizando a Ucrania como punta de lanza, se organizó desde el año 2014, por eso dieron el golpe de Estado en Ucrania, auspiciado por la OTAN y Estados Unidos y George Soros. Entonces ahora Rusia se mete antes. ¿Por qué? Porque Rusia sabe lo que es la guerra. En la Segunda Guerra Mundial perdió más de 20 millones de personas, 20 millones de vidas, frente al nazismo, a las tropas de Hitler. Miraron desaparecer 1.710 ciudades y aldeas desde 1941 a 1945. No entender estos aspectos sobre esta extrema prolijidad que tienen los rusos es una equivocación. Pero veamos los efectos con nuestro país. Miren ustedes. En el año 2023, Ecuador vendió a Rusia 70.900.000 cajas de banano. 70 millones de cajas de banano. ¿En cuántos kilómetros cuadrados, en cuántas provincias se tiene que trabajar para mandar a 70 millones de cajas a Rusia? Por un valor de 690 millones de dólares. Eso mandaron en el 2023. El equivalente al 30% del mercado ruso del banano. ¿Por qué prefieren el banano o el guineo ecuatoriano? Porque es dulce. No es desabrido como el de Filipinas y otras partes. Pero además eso el Ecuador ha conseguido con décadas de trabajo, pues. Yo quiero recordar que Rusia absorbe, según FedExport, ¿sí?, el 21.12% del total de la producción bananera del Ecuador. El 21.12%. Más de la quinta parte, más de 1 de cada 5 guineos va a Rusia. Y en vez de cuidar el mercado ruso, van y entregan las armas viejas, según el gobierno, que es disque chatarra. Luego de que le advirtió el embajador, luego que le advirtió María Zaharova, que es funcionaria y portavoz del gobierno ruso. A pesar de eso, entregan. ¿Quién tiene la culpa, por favor? ¿Quién está
actuando en contra de los intereses nacionales. Esta suspensión del ingreso del banano a Rusia se produce el 3 de febrero del 2024. Y el 4 da otra orden, el ministerio ruso. Es la respuesta a la entrega de las armas, señores, no se den la vuelta. Le suspende la importación de flores al Ecuador, empezando por los claveles. Una locura. Recuerden ustedes que el día que se consumen más flores en el mundo es el día 14 de febrero, día de San Valentín, patrono del amor. El día del amor. Compran flores. El Ecuador tiene unas flores maravillosas. Somos un país de naturaleza privilegiada. Tienen combinaciones que han hecho. Hay flores lilas, hay flores rosadas, flores azules. Todo es una maravilla. El país que más flores vende es justamente Ecuador. Y el gobierno ruso dice, señores, las flores tampoco entran. ¿Culpa de quién es, pues? ¿Quiénes son los que están manejando esta forma tan equivocada? 1 de cada 3 rosas que entran a Rusia es de la maravillosa producción florícola del Ecuador, pues. Lo inconcebible e inadmisible es que este golpe feroz a la producción agrícola del país, colocando en riesgo de manera terrible a cientos de miles de familias nacionales que trabajan, ¿sí?, lo provoca la falta de prolijidad, o si alguien quiere llamar, la irresponsabilidad del propio gobierno o de sus ministros y asesores, pues. Se supone que tiene asesores del gobierno, pues. Alguien, como saben decir los muchachos, tiene que pensar alzando el pelito, pues cómo se le puede ocurrir a un país que exporta banano y que exporta flores a a la Federación Rusa, a Rusia, cómo puede, a pesar de las advertencias, hacer lo que le dijeron que no haga. Yo les haré una pregunta. ¿Creen ustedes que los productores de banano y de flores de Colombia o de Costa Rica no se estarán frotando las manos esperando que los cupos regalados por la negligencia o por la irresponsabilidad, sí, vaya a manos de ellos? Imagínense que Colombia tiene el tercio de la producción bananera en Rusia y manda las armas de Rusia a Estados Unidos, violando los acuerdos. Señores, ¿quién gobierna el país? ¿De qué manera gobierna el país? Pues hay que preguntarse, bueno, ¿quién está manejando? ¿De qué manera están haciendo las cosas en el Ecuador? Pues, y uno tiene que remitirse justamente a cómo el Consejo Nacional Electoral de Bolsillo determinó quiénes eran los finalistas escogidos de manera anticipada. En procesos electorales es que todo el mundo sabe que hay un sistema electrónico trucado, padrones electorales inflados que nunca se publican, donde es imposible verificar las cifras que dan con las papeletas, no hay cómo, no dejan. Y recordemos que los dueños y auspiciantes del CNE de Bolsillo, ¿sí?, ellos son los que acomodan a los finalistas siempre, pues. En el 2021 le sacaron al IACU y le metieron, recuerden ustedes, al señor Guillermo Lazo. Ahora yo pienso que un finalista era el señor Villavicencio. Como lo matan a Villavicencio, entró de candidato sustituto el señor Cristian Zurita, sucesor de Fernando Villavicencio, y creo que tenía chance de ser finalista. Recuerden ustedes que la lista de él saca 20.6% y le ponen a él que solo ha sacado el 16.3%. Eso es imposible. Nunca un candidato presidencial tiene menos votos que los asambleístas. Vean la votación de Jaime Roldós y CFP, Concentración de Fuerzas Populares. Miren ustedes la votación del ingeniero Febres Cordero y el Frente de Reconstrucción Nacional. Miren la votación del
doctor Borja y de la Izquierda Democrática, del arquitecto Sixto Durán Ballén y los votos del Partido de la Unidad Republicana, los votos de Abdalá Bucaram en el 96 y del PRE, y en Estados Unidos la votación de John Kennedy y del Partido Demócrata, y de Ronald Reagan, y de el señor Richard Nixon, y de todos. Entonces, yo creo que aquí la gente tiene que acordarse. Aquí determinaron quiénes son los finalistas. Y claro, le pusieron de finalista a alguien que tenía una votación bajísima, el 1 o 2%, y el día de la votación aparece que ha ido 24%. Él podía incluso haber sido un candidato, pero uno de los candidatos fijos era Cristian Zurita. ¿Por qué le sacaron a Cristian Zurita? Entonces, el Ecuador, pienso yo, sí, tiene que meditar que hay pasos que están dando mal, pues. Y la gente votó por el señor Noboa, porque vota por quien quiera que no sea el correísmo. Claro. Por eso gana hasta el señor Guillermo Lasso en la segunda vuelta. Luego que él no era ni finalista, porque el que ganó en 14 de 24 provincias fue Yacu Pérez y Pachacuti. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos y remitirnos a los datos precisos. Todo lo que pasa en el país tiene que ser analizado. En este CNE, o Consejo Nacional Electoral de bolsillo, ahí hay dos vocales que están en la línea de Rafael Correa, la señora Diana Tamaín y la señora Estela Cero. Y el tercero, el que hace mayoría, porque son solo 5 miembros, es el vocal del señor Nebot y del Partido Social Cristiano, el señor ingeniero José Ricardo Cabrera Zurita. ¿Sí? Ahí están los tres, ellos son la mayoría. Pero ellos, sí, saben que los auspiciantes, los que les promocionan, los que les apadrinaron para poder ser miembros del Consejo Nacional Electoral, ellos son los verdaderos dueños de la política nacional, pues. Con su instrumento de bolsillo lo definen todo. Es importante verificar quiénes fueron los que postularon a los vocales, a Tamaín, a Cero y Cabrera Zurita. Está publicado en Diario Expreso de Guayaquil del martes 25 de febrero, no, del jueves 25 de octubre del 2018. Jueves 25 de octubre del 2018. Y en el Universo del domingo 28 de octubre del 2018 en la página tercera. Allí están los que auspicia Alianza País y sus aliados. Y allí el Partido Social Cristiano. Ellos son los que manejan todo, pues. Entonces yo creo que no deben a nosotros ahora querernos sorprender. ¿De qué improvisación están hablando? Pues si ellos mismos son los que le pusieron, los dueños de la política, el señor Correa con el señor Nebot, aliados, y fingen que dizque ahora cada uno va por su lado. Eso es mentira. Tienen intereses comunes. ¿De qué improvisación hablan? Si los finalistas son siempre, sí, cuidadosamente protegidos por los dueños del CNE, pues. El CNE es propiedad de Correa y Nebot, pues. Entonces, cuando le ponen de finalista al señor Guillermo Lasso o al señor Daniel Noboa, es con la autorización de los dueños del instrumento que es el CNE, pues. Son los centinelas infranqueables de los intereses oligárquicos y de los candidatos al servicio del globalismo. ¿Quién sabe además que hubiesen recuperado, por ejemplo, un solo centavo de las decenas de miles de millones de dólares evaporados en los últimos años? Ni un centavo han recuperado. ¿Quién de ellos defiende el patrimonio social y nacional y se opone a las privatizaciones, concesiones y transferencia de la riqueza nacional a favor de las multinacionales, propiedad de los círculos financieros más poderosos del planeta? Yo creo que hay que recordar que la oligarquía ecuatoriana, sí, y los globalistas son una sola rosca, una sola trinca, indolente, con un pueblo martirizado y que languidece de necesidad, pues. Miren ustedes cómo muchísimos hijos de hogares ecuatorianos, cientos de miles al año, se van por los caminos tristes de la migración más despiadada, amarga, dejando la patria sagrada y llena de tantas riquezas que son transferidas
a los monopolios extranjeros en vez de permitir que el Ecuador recupere semejante riqueza para dar educación gratuita en todos los niveles, salud de calidad óptima para preservar la vida de la gente. Esta argolla deshumanizada es la más grande culpable de la tragedia nacional que ha asolado el país por siglos y generaciones, peor que plaga bíblica. Bueno, como nos pidieron que concluyamos a esta hora, lo vamos a hacer de esa manera, agradeciendo mucho, como siempre, al pensamiento y a las concepciones democráticas y plurales de la señora Alicia, de la doctora Sandrita y de Pablito en Quito. Asimismo, un agradecimiento a Fernando y al personal técnico que colabora en la difusión de estos mensajes de los días martes. Queremos agradecer mucho la oportunidad que una vez más nos ha brindado la señora Alicia y queremos pues indicar que estamos como siempre listos para continuar en esta programación el próximo día martes como todas las semanas. Entiendo que este programa reprisan el sábado a las 7:30, 8:30 de la mañana, pero queremos agradecer además también la sintonía de quienes nos acompañan justamente todos los martes de 7:30 a 8:30. Y nos despedimos como siempre recordando que la patria ni se vende ni se rinde, que la patria con el alma se defiende y que obviamente quienes amamos a nuestro país queremos que tengamos un día verdaderamente un Ecuador libre y eterno. Vamos a hacer esfuerzos para desarrollar un movimiento, para buscar mecanismos incluso de financiamiento. Vamos a ver si emprendemos una campaña de $1 solidario. Vamos a pedir que alguna persona se haga cargo de recibir las ayudas para realmente no cruzarnos de brazos. Hay que pelear, no nos van a venir a ayudar acá las almitas de purgatorio, ni los serafines ni los querubines. Esta pelea tenemos que hacer los ecuatorianos que queremos nuestra patria y que no queremos que la sigan destruyendo. Dios mediante, hasta la próxima semana, recordando que la patria ni se vende ni se rinde. Muchísimas gracias, muy buenos días, hasta la próxima semana. A usted, doctor Diego Delgado, nuestra gratitud por su brillante locución en esta mañana, donde con los datos que usted ha pronunciado, pues se nos aclara el panorama de la situación pues que vive nuestro lindo Ecuador en el ámbito político, social y económico. Gracias, doctor, que tenga un excelente día. Y bien, mis amigos, con esto concluimos el programa Cuando los Hechos Hablan. Gracias al doctor una vez más. Que tenga un feliz resto de día. Radiodifusora Marañón presentó Cuando los Hechos Hablan, un espacio que dijo la verdad sin temor ni favor, voz y oído para interpretar el pensamiento de nuestro pueblo. Cuando los hechos hablan, el poder de la radio con el uso de la libertad de expresión profesionalmente aplicada. Se acercan las elecciones, a votar por yo no sé. Todo el mundo quiere ser diputado o concejal. Pues la cuestión es tener una vaca que ordeñar. Ay, yo por eso sí voy a votar. La basura en el basural. Ay, que yo por eso sí voy a votar. La basura en el basural. Ya el candidato, ya Contenido